Buenas noches, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí y poder compartir la palabra de nuestro Dios a través de este estudio que se nos ha asignado con el título ¿En qué consistió la reforma? Ese es nuestro tema a desarrollar, a comentar en esta tarde. Tenemos algunos minutos, vamos a aprovecharlos y vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Siempre, Señor, lo afirmamos, lo decimos con todo nuestro corazón y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor infinito mostrado en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, Señor, quien pagó, Señor, nuestras deudas, nos has dado, Señor, nos has otorgado el indulto y nos has llenado, nos has colmado de favores y misericordias. Gracias por el privilegio, la bendición de poder estar aquí en tu casa, escuchar palabra tuya, Señor. Guíanos a través de tu buen espíritu. Sé tú exaltado, Señor, y que tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, sea edificado a través de tu palabra, a través de tu espíritu, que está en medio de nosotros, con nosotros y por nosotros. A tu nombre sea la gloria. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, nuestro estudio era otra pregunta: ¿por qué fue necesaria la reforma? Y pensaba en estas tres respuestas derivadas de lo que escuchamos ayer. Primero, ¿por qué fue necesaria la reforma? Por los abusos que había del clero romano. Primero. Segundo, ¿por qué fue necesaria la reforma? Porque se estaba ocultando la verdad de las Escrituras. Estaba vedada completamente la Escritura, no estaba al acceso del pueblo. Históricamente, pues por el oscurantismo que se vivía, ya que el clero romano ejercía un poder absoluto en todas las áreas de la vida, no solamente en la iglesia, ¿sí? Donde la iglesia, donde el clero romano gobernaba, donde reinaba la autoridad papal, no había un libre pensamiento. Por eso, históricamente se conoce a esta etapa de la historia como el oscurantismo. Casi toda Europa estaba controlada por el gobierno papal. No había un libre pensamiento, no había libertades. Y si nosotros hablamos de la iglesia, una prueba es que no estaba permitido tener una Biblia. El clero no permitía que además de que eran muy escasas, aún todavía en ese tiempo. Si bien la imprenta, como nosotros sabemos, favoreció la impresión de Biblias. De hecho, fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, 1455. Bueno, no se podía tener una Biblia, no podían obviamente leerla, mucho menos interpretarla. Y un dato curioso que estaba yo checando es que se dice que una Biblia era el equivalente a el salario de un obrero por un año. Y bueno, aquí está la curiosidad, porque multiplicando el salario mínimo en la Ciudad de México, 172.87, si no me equivoco, por 365 días del año, esto me dio un total de 63,000 pesos con 63,097 pesos con 55 centavos. ¿Cuál es la Biblia más cara que has comprado? Llega a 63,097.55. Eso es lo que costaba una Biblia. El equivalente, obviamente, a nuestros tiempos. Un trabajador tenía que guardar su salario de todo un año para adquirir una Biblia. No estaba permitido tener una Biblia, no estaba permitido leerla. Vean hasta dónde tenía control el gobierno papal, el clero romano, que inclusive nosotros sabemos también este dato. Estoy retomando un poco de la historia para ver lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a compartir palabra de Dios además de estos datos históricos.
La misa nosotros sabemos que se daba en latín. Todavía, hasta hace no muchos años atrás, la misa, el clero romano la impartía en latín. Era la lengua a la que el pueblo no podía tener acceso, no la conocían. Solamente la hablaban los nobles y obviamente pues los que formaban parte del clero ignoraban. Había una completa ignorancia acerca de las verdades infinitas, eternas de la palabra de nuestro Dios. El concepto de la salvación no era conocido. Es más, el concepto de la salvación en manos del clero romano era un monopolio. Ellos controlaban la salvación. Decían ellos, el clero romano decía que los méritos de los santos delante de Dios, los méritos que los santos tenían delante de Dios, habían sido otorgados a la iglesia para que la iglesia los administrara. Y entonces la iglesia, el clero, podía determinar qué hacer con esos méritos de los santos para efectos de la salvación. Habían desarrollado dogmas, doctrinas que obviamente no aparecen en ninguna parte de la Escritura. No hay fundamentos bíblicos de doctrinas o dogmas que ellos desarrollaron, tales como el purgatorio. No existe en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El purgatorio, según ellos, es un estado en el que hemos escuchado, en el que el hombre que muere tiene que pasar antes de tener acceso al cielo, dicen ellos. Y ahí es donde el Papa, en la época a la que nos estamos refiriendo, al tiempo del inicio de la Reforma, el Papa León X aprovechó este dogma, esta enseñanza que ellos tenían, la aprovecha para vender indulgencias. Dice, bueno, pues mira, ofrecemos estos certificados para que si algún familiar está en el purgatorio, pues mira, con este certificado pues pueda salir y pasar libremente al cielo, porque el clero, la iglesia, pues tiene esa autoridad de administrar los méritos que los santos han hecho para salvación, y ustedes podrían fácilmente sacar a un familiar del purgatorio, o inclusive ustedes mismos garantizar el no pasar, ¿no? Como un pase directo al cielo. Y bueno, no sé qué tantas cosas enseñaban en relación a esto. Ahí es donde el Papa León X aprovecha, porque él necesita recursos. Otro dato histórico que conocemos del tiempo del inicio de la Reforma, que necesitaba recursos para terminar de construir lo que hoy nosotros conocemos como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, llena de un lujo exorbitante hasta el día de hoy, de verdad. Obras de arte, un lujo de verdad exagerado. Sí hay documentales, sí hay acceso a la información de cómo es la Basílica del Vaticano, y aún de algunas bóvedas a las que no se tiene acceso, solamente el clero, pero sí es posible conocerlas. Necesitaba dinero y bueno, aprovechando este dogma, esta doctrina que ellos tenían acerca del purgatorio, comienza a ofrecer indulgencias. Yo sé que ustedes ya saben esto. La indulgencia era un simple papel, era un papel con un certificado, con un sello, en el que el clero garantizaba el perdón de los pecados de quienes lo poseían, a nombre de quienes se otorgaba ese certificado. Era un negocio completamente rentable. Redituaba, y prueba de ello es que dejó muchas ganancias monetarias para el clero, para que se terminara esa basílica. Ante este panorama que a muy grandes rasgos acabo de describir y que a lo mejor ustedes ya conocen, ¿sí?, surge el movimiento de la Reforma Protestante, que oficialmente se considera el inicio de la Reforma el día 31 de octubre del año 1510.
15:17. Este es el panorama general, ¿sí? Para que yo pueda dar respuesta a la pregunta del estudio del día de hoy: ¿en qué consistió la reforma? Orando al Señor y después de haber leído su palabra, el texto que se nos asignó en esta noche, Tito 1, después de haber leído el Salmo que ya leímos, y recordar un poco de esta historia, creo que la respuesta a la pregunta ¿en qué consistió la reforma? Primero tengo que decir que no es un solo hecho o un acontecimiento aislado en algún tiempo de la historia, ¿sí? No es un solo hecho. ¿En qué consistió la reforma? No es un solo hecho. Nosotros decimos inicio de la reforma, 31 de octubre, 1517. Ese es el panorama, ¿sí? Pero también es importante saber que hubo prerreformadores, hubo gente antes de esta fecha, hubo gente que continuó este movimiento al que nosotros sabemos que el 31 de octubre es la fecha en la que se dio inicio. Pero no, la reforma no podemos determinar que haya sido un solo acontecimiento, un solo hecho aislado. Escuchemos, dice: creo yo que la reforma consiste en dos partes. La primera consistió en una confrontación a las ideologías, a las doctrinas, a las prácticas religiosas contrarias a la bendita, verdadera, sabia, inerrante, inefable y eterna palabra de nuestro Dios. No voy a repetir todo esto, solamente les quiero decir en qué consistió la reforma. Primero, en una confrontación a esas ideas, a las ideologías, a las doctrinas, a las prácticas, a las creencias. Esto es en lo que consistió la reforma: confrontar esas ideologías. Hasta el día de hoy nosotros podemos hablar de la reforma. La reforma en nuestra sociedad, la reforma contemporánea en nuestros tiempos, inclusive para el domingo vamos a ver la reforma en nuestras vidas. Porque precisamente confronta nuestras ideas, nuestros conceptos. Cualquier doctrina, cualquier práctica del hombre en la sociedad, en el mundo entero, la reforma es confrontar esas ideologías a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios. Que históricamente es lo que hizo Martín Lutero. Ustedes lo recordarán perfectamente. Él establece el principio, la sola escritura, solamente la escritura. Basado en ello va a confrontar, y miren que se requirió de mucho valor. Eso es algo que tenemos que reconocer de Martín Lutero, para confrontar al clero romano, para confrontar la autoridad papal que ya mencioné así a grandes rasgos, que ejercía un dominio absoluto sobre todas las áreas del mundo. Confrontar a ese hombre con la palabra de nuestro Dios se requirió de valor. Ya sabemos nosotros cómo lo confrontó a través de 95 postulados, los conocemos como 95 tesis, en las que dice, bueno, vamos a ver, esto dice el clero, esto dice la palabra de nuestro Dios. Es lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú practicas, confrontado a la luz de la palabra de nuestro Dios. Eso es una reforma. Confrontación de lo que pienses, de lo que creas, de lo que practiques a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y lo hace entonces Martín Lutero de esta manera. Sale a la luz, hermanos, la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero que me acompañen a la epístola que leímos de Tito, capítulo número 1.
Acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias, porque miren, leer la palabra de Dios y ver la historia de la humanidad. Quiero hacer un paréntesis: la Biblia no fue escrita para una época, para un tiempo. La palabra de Dios es eterna, no fue escrita para una nación, para una situación, para una circunstancia. Es eterna, una verdad que se aplica en todo tiempo. Entonces, lo que voy a mencionar no es una adaptación a la historia de la Reforma, sino más bien es la palabra de Dios brillando en cualquier época, en cualquier circunstancia. Y vean lo que dice Tito 1, versículo número 2. Pablo habla de la esperanza de la vida eterna. ¿Y saben qué significaba esta frase en tiempos de Martín Lutero, en tiempos de la Reforma? La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de todos los siglos. Hermanos, lo que hace Martín Lutero ante las doctrinas, como la que mencionábamos del purgatorio, confronta la luz de la palabra de nuestro Dios hablando de la esperanza de la vida eterna. Dice Pablo, la cual Dios prometió antes de todos de los tiempos de los siglos. Versículo 3. Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación. Versículo 3 de Tito, capítulo 1. Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación. Me acordaba yo de esta frase que hoy escuchamos muy continuamente, la frase de los tiempos de Dios son perfectos. Miren, hermanos, en el tiempo de la Reforma lo que hace este varón, instrumento en las manos de Dios, es hablar de la esperanza de la vida eterna después de haber leído en la Escritura. Sabemos que Martín Lutero estaba estudiando la epístola a los romanos y ahí es donde encontró la famosa frase: mas el justo vivirá por la fe. Habla de la esperanza de la vida eterna y ese es el tiempo. Dice aquí, Dios manifestó a sus tiempos, está en plural, su palabra por la predicación. Dios envía la palabra en el tiempo oportuno. Es decir, que cuando nosotros fuimos confrontados por la palabra de Dios, ese era el tiempo perfecto de Dios. Ese era el tiempo, ese era tu tiempo. Ese era mi tiempo, ese era mi momento cuando yo tenía que ser confrontado en mi forma de pensar, en mis ideas, mis conceptos, mis prejuicios, por la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, primero decía yo que la Reforma consistió en la confrontación, ya sea en ese tiempo, antes o después. ¿Sí? Porque la Reforma, digo, no fue un hecho aislado, un solo acontecimiento, no. La Reforma es una confrontación en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier lugar, con cualquier persona, ¿sí?, de sus doctrinas, conceptos, ideologías. Por eso es que recordaba que hace un año hablábamos de temas interesantes, ¿no?, de la Reforma, acerca de las ideologías. Estábamos confrontando con la palabra de Dios, muy buenos temas, confrontando con la palabra de Dios las ideologías que hoy se tienen, la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán lo que estudiamos. Estábamos haciendo eso, estábamos confrontando las ideologías de los hombres, porque en eso consistió la Reforma, en eso consiste y en eso seguirá consistiendo, en confrontar las verdades, las ideas de los hombres a la luz de la palabra de nuestro Dios. Continuamos en Tito. Acompáñenme nuevamente, carta del apóstol Pablo a Tito, porque Tito, lo que hace el apóstol Pablo al dejarlo en Creta, dice: para esto te dejé en Creta, mira, para que corrijas lo que falta, lo que esté deficiente, corrígelo allí. Mira, ¿y cómo lo iba a corregir? ¿Cómo lo iba a confrontar? Pues a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y es interesante ver
que en el versículo 7, cuando habla de los obispos, de los ministros, dice, es necesario que sean sin crimen, subráyele ahí, como dispensador de Dios. Quien confronta las ideologías debe de ir con el pensamiento que es un dispensador de Dios. Tú y yo somos dispensadores de Dios. Y creo que sí entendemos lo que es un dispensador, como hoy nosotros tenemos dispensadores de gel antibacterial. Y Pablo le dice a Tito, tú te quedaste ahí en Creta porque vas a tener que confrontar, corregir lo que está deficiente. Mira, tienes que saber que tú eres un dispensador de Dios. Y hermanos, quiero que en esta noche nosotros llevemos este pensamiento también de la palabra de nuestro Dios, que somos dispensadores. Nosotros estamos puestos en este mundo para confrontar con la palabra de nuestro Dios esas ideologías, esos conceptos. ¿Y saben qué? Va a haber una sola conclusión. Va a haber una sola conclusión que vamos a mencionar al final. Sabiendo que nosotros somos dispensadores de nuestro Dios. Versículo 9. Están ahí en Tito 1, versículo 9. Porque además somos retenedores, le dice Pablo a Tito, dice, mira, el obispo, el siervo de Dios, no solamente es dispensador, sino dice, es retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Martín Lutero fue un retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Un dispensador de Dios que tuvo que confrontar, que tuvo que desafiar, ¿sí?, con la palabra de nuestro Dios. De ahí que decíamos, establece el principio, solo la Escritura, solamente la Escritura. Cuando a Martín Lutero lo estaban pues prácticamente enjuiciando, le dice, mira, te vas a abstener de lo que has dicho, de lo que has postulado en tus 95 tesis, te vas a retractar de ello. ¿Y qué dijo aquel hombre? ¿Se acuerdan de esa frase también inmortal? Solo me voy a retractar de aquello que no esté conforme a la palabra de Dios. Retenedores de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina, fíjense, y convencer a los que contradijeren. Nosotros no vamos a convencer con nuestros propios argumentos. Pablo, cuando le habla a los hermanos de Corinto, les dice, no vine a hablarles con palabras de sabiduría humana, ¿sí? Y miren que Pablo pues era un hombre, hablábamos de un coeficiente intelectual elevado, era un hombre inteligente, pero les dice a los hermanos, miren hermanos, yo no he venido a hablarles a ustedes con sabiduría humana. Si tratamos de convencer a alguien con nuestras palabras, no lo podemos hacer, pero la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, que penetra, que corta, que discierne nuestros pensamientos más profundos, las intenciones de nuestro corazón. Le dice Pablo aquí a Tito, dice, mira, para convencer a los que contradijeren, ¿sí? Esa palabra que es conforme a doctrina ante los que contradicen, estaríamos hablando aquí de personas que contradicen lo que enseña la palabra de Dios, primero. Segundo, versículo número 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas. Leyendo esto dije, Señor, es lo que estaba sucediendo allá. O sea, se estaba describiendo tal cual el tiempo de... Por eso dije, no es que esté adaptando esto a la historia, no, la palabra de Dios para esa y para nuestro tiempo, para nuestro tiempo. Habladores de vanidades, engañadores de las almas. No me digan que hoy en este tiempo no lo hay, sí lo hay, mayormente de los que son de la circuncisión,
Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, no con nuestros argumentos, no con palabras de sabiduría humana, sino con la palabra de nuestro Dios, que trastornan casas enteras. Escuchen esto, o léanlo allí, enseñando lo que no conviene por torpes ganancias. Que era lo que hacía León X, ¿no? Abusando de la ignorancia de la gente, vendiendo indulgencias, vendiendo estos certificados, obteniendo ganancias, ¿sí? Enseñando lo que no conviene por torpes ganancias. De ahí me salto hasta el versículo número 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Me llama mucho la atención esa parte, la final, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y por si fuera poco, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, mas con los hechos los niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra. La segunda parte de la reforma consiste, decíamos, primera en confrontar. La segunda parte es la segunda respuesta a la pregunta en qué consistió la reforma. La segunda parte es de la reforma, consiste en ajustar precisamente, retomar la verdad divina y dar forma acorde a lo que establece la ley de Dios. Estas dos cosas, para mí, en estas dos cosas consistió la reforma, en confrontar a la luz de la palabra de nuestro Dios y en retomar la verdad divina, dar forma acorde a lo que se establece en ella. Eso es una reforma, retomar la escritura, ¿sí? Que eso es lo que más nosotros podemos destacar del tiempo de Martín Lutero y de los demás reformadores, que abrazaron la palabra de nuestro Dios, la retomaron, ¿sí? Amoldaron las vidas a lo que establece la palabra de nuestro Dios, ante personas, decíamos, que contradicen, que enseñan lo que no conviene, que dan mandamientos de hombres apartando de la verdad y que profesan conocer a Dios, mas con los hechos los niegan. Lo que hace Martín Lutero al clavar esas 95 tesis es condenar la corrupción del papado, resaltar las verdades bíblicas, sobre todo en relación a la salvación. Decíamos, esa esperanza de la vida eterna de la cual los hombres no sabían, pero que el Señor manifestó a sus tiempos esta palabra a través de la predicación del Evangelio, y él acusó la falsedad de las indulgencias y precisamente pone a disposición del pueblo alemán la traducción de la Biblia en su propio idioma. En esto consistió, hermanos, la reforma, en la confrontación y en los ajustes que se tuvieron que hacer, ¿sí?, para moldear, para retomar lo que precisamente establece la palabra de nuestro Dios. Y les mencionaba yo, ya para concluir, busquen Romanos capítulo 3, versículo número 4. Que de todo lo que nosotros podamos leer en la historia, ante la confrontación y los ajustes de los que estamos hablando, estas dos partes de las que consistió la reforma y de lo que sigue consistiendo, dice Romanos 3, versículo 4, dice: en ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Esta es la conclusión. ¿En qué consistió la reforma? En esto que hemos mencionado. Y la Biblia dice que al final de todo ello, Dios va a resultar verdadero. Pablo lo dijo a Tito, cosas en las que Dios no puede mentir.
Dios es verdadero y todo hombre, todos sus argumentos, todas sus ideologías, todos sus conceptos, todas sus tradiciones, sus prácticas confrontadas a la luz de la palabra divina, van a resultar los hombres mentirosos. Y eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, el tiempo de la Reforma continúa hasta nuestros días. No es algo que haya concluido, la Reforma es algo constante, porque se sigue confrontando a los hombres a la luz de la palabra de nuestro Dios, y se tienen que ir haciendo ajustes para moldarnos a lo que Dios establece en su palabra infinita, eterna, inmutable, inerrante. Que el Señor nos bendiga y el Señor guarde a su iglesia en todos los tiempos, hasta que Cristo venga por su iglesia. A Él sea la gloria. Amén.